Lo primero que vamos a hacer es hallar la ecuación vectorial. Entonces tenemos aquí los dos puntos. Por estos dos puntos pasa la recta. Y lo que vamos a hacer primero es calcular el vector dirección o vector director. Bien. Y es muy fácil de hallarlo. Es hallar el vector director PQ. Lo vamos a marcar con V. Bien, porque bueno, esta es la escritura que lleva este libro, Álgebra Lineal de Grossman. Pero igual puedes marcarlo con otra letra. Bien, y aquí simplemente para hallar este vector director, entonces aquí vamos restando las coordenadas, ¿sí? Las componentes de Q, le restamos las componentes de P. Bien, entonces vamos expresando aquí la componente primera, que es -1, le restamos la componente de acá en X, que sería 1, entonces sería -1, -1. Bien, coma. La segunda componente que es 1, le restamos -1. Y aquí hay que tener mucho cuidado, aquí es resta, abrimos un paréntesis y colocamos esta componente de acá. ¿Listo? No vamos a escribir aquí solamente 1 menos 1. Bien. Bueno, y la tercera componente, que es la componente z, sería -1 y aquí simplemente sí -1. Bien. Y bueno, hacemos las operaciones indicadas. Aquí nos va a dar -2. Aquí nos va a dar, bueno, menos por menos, nos va a dar más y en última nos va a resultar 2. Y por acá nos va a dar también -2. ¿Listo? Entonces, este es el vector dirección de esta recta, ¿sí? Que pasa por estos dos puntos. Bien, bueno. Entonces, con este vector director ya podemos calcular la ecuación vectorial. Listo, entonces aquí la ecuación vectorial está dada por esta ecuación. Aquí sería R, el vector R, que va a ser un vector genérico, un punto aquí en la recta cualquiera. Entonces lo vamos a marcar X, Y, Z. Vamos a igualarla al vector P, ¿sí? Dado por el punto P. Igual aquí podemos haber también escogido el otro punto. Entonces vamos a coger este punto que va desde 0, desde el origen hasta P, ese vector. Bien. Entonces lo colocamos aquí, 1, -1, 1, más t, que lo vamos a llamar un parámetro, y el vector director que acabamos de calcular. ¿Listo? Que nos había dado este vector de aquí, -2, 2, -2. Y listo. Entonces ahí ya quedaría la ecuación vectorial, creo que es como la más sencilla de todas. Pero pues a partir de aquí se va a calcular las otras dos, las paramétricas y las simétricas, así que es muy importante que esta quede muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos con las ecuaciones paramétricas. Listo, entonces otra forma de escribir la recta es en las ecuaciones paramétricas y estas ecuaciones van a quedar de esta forma y va a desprenderse de la ecuación vectorial. Bien, habíamos tenido esta ecuación vectorial aquí y entonces simplemente es igualar las componentes. Esta componente x lo vamos a igualar a esta primera componente de aquí, 1, y acá sería -2t, ¿sí? Porque el t entra a multiplicar a cada una de estas componentes. Entonces quedaría -2t. ¿Listo? La segunda componente, que es y, va a ser igualada aquí a -1 y más, aquí no va a cambiar el signo, sería más 2t. Y la tercera, que sería z, sería igual a 1 menos 2t. Aquí sí nos va a quedar el signo de acá, menos 2t. Entonces estas son las ecuaciones paramétricas. Otra forma de nombrar, de caracterizar a la recta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con las ecuaciones simétricas y esas van a surgir a partir de estas ecuaciones paramétricas. Listo, entonces vamos por último con las ecuaciones simétricas. Estas surgen a partir de las paramétricas que habíamos calculado hace un momentico. Entonces aquí teníamos la primera, x igual a 1 menos 2t, y de aquí despejamos el parámetro, la letra t en últimas. ¿Sí? Entonces este 1 pasa a restar y menos 2 pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces ya quedaría aquí la primera. Y acá nos quedaría despejando también. Hacemos el despeje y nos quedaría de esta forma. Y la z acá también la despejamos y nos quedaría de esta forma. ¿Listo? Y entonces nos quedaría aquí las ecuaciones simétricas igualándolas. Ya que todas estas están igualadas a t, entonces podemos igualarlas.
de esta forma. ¿Listo? Entonces serían las ecuaciones simétricas y ya ahí quedaría el ejercicio. ¿Listo? Igual si se va generando alguna duda sobre este ejercicio o otros que tengas de la clase, me comentas. Me puedes escribir por medio de las redes sociales o abajo en la parte de comentarios, que queda más fácil por medio de las redes sociales. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de práctica de acuerdo a lo que vimos ahora, para que lo realices y ahorita comparamos la solución, ¿vale? Bien, entonces el ejercicio que te propongo que realices es este. Vamos a hallar de estos dos puntos que pase una recta. Vamos a hallar la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y simétricas. ¿Listo? A partir de estos dos puntos por donde pasa la recta. Entonces le das pausa al video y ahorita comparamos la solución. Listo, entonces aquí tenemos la ecuación vectorial. Bueno, tenemos los puntos, lo marcamos como P y Q. Hallamos el vector director, que será restar las componentes de Q, le restamos las componentes de P. Nos queda de esta forma, recuerda aquí, menos 4, menos y menos 4. Listo, esto nos queda menos por menos, nos da más. Y acá nos va a dar 0, acá nos va a quedar 0 menos 1, que en última nos da menos 1, y acá nos va a quedar 1 menos 3, que nos va a resultar menos 2. Este sería el vector director que nos ayuda a encontrar la ecuación vectorial. Entonces tendríamos la ecuación vectorial, está dada por esta fórmula. Aquí R vector, el vector dado por P, el punto P, y el vector director. Entonces aquí es x, y, z, que es cualquier punto de esa recta, y tenemos un punto de ella, el punto P, y multiplicado por el parámetro y el vector director que habíamos hallado, y ya listo, ahí ya quedaría la ecuación vectorial. ¿Listo? Vamos entonces con las ecuaciones paramétricas que surgen a partir de aquí. Listo, entonces las ecuaciones paramétricas se desprenden a partir de la ecuación vectorial, que la teníamos de esta forma. Aquí multiplicamos la t, aquí sería t por 0 nos da 0, aquí nos da menos 1t y menos 2t, y vamos igualando. X es igual a menos 4 más 0t, pero pues el 0 aquí no es necesario colocarlo, ¿listo? Entonces lo dejamos ahí. Bueno, y sería igual a 1 menos 1t o menos t, y z es igual a 3 menos 2t. Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas y ya ahí quedaría muy sencillo. Bueno, espero que ahí ya te vaya dando los resultados acorde como lo hemos hecho acá. Vamos entonces ahora con las ecuaciones simétricas. Listo, entonces aquí tenemos las ecuaciones simétricas. A partir de las paramétricas despejamos el parámetro t. En la primera, pues como no había parámetro t, la dejamos igual, tal cual como está ahí. Y aquí despejamos, este 1 pasa a restar y aquí hay un menos 1 que lo pasamos a dividir. ¿Listo? Aquí quedaría menos 3 y el menos 2 que pasa a dividir y nos quedaría de esta forma. Así que las ecuaciones simétricas quedarían de esta manera. ¿Sí? Estas dos igualadas ya que es igual a t. Y por aparte nos quedaría x igual a menos 4. Y listo, ahí ya quedaría el ejercicio. Espero que te haya dado también de esta forma. Para hallar la ecuación vectorial, lo primero que debemos hallar es el vector director o el vector dirección de la recta. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que estos puntos están ubicados en el espacio, en el x, y, z, y se traza una recta que pasa por estos dos puntos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hallar es pues, su ecuación. Bien, y esa recta pues tiene un vector director, el cual está ubicado en el origen 0, ¿sí? Y ese vector director entonces lo hallamos de esta forma. Simplemente, bueno, esto es escritura simplemente. Es escribir PQ. Acá la flechita de vector, a veces se nombra así, V, como V, pero bueno, eso depende también como del libro del autor. V y la flechita del vector. Y es muy sencillo, miren, simplemente restamos a Q, las componentes de Q le vamos restando las componentes de P. Entonces aquí a 2 le restamos 2, coma, la segunda componente que sería 0 le restamos 3, coma, la tercera componente que es menos 4 le restamos menos 4. Aquí hay que tener cuidado porque sería menos 4 menos y menos 4. Entonces le abrimos un paréntesis. O si no, de inmediato lo colocas aquí positivo. ¿Listo? Bueno, y ahí hacemos las operaciones indicadas. Entonces aquí menos 2 menos 2, 0. Aquí nos da 0 menos 3 menos 3. Aquí esto queda positivo. Menos por menos nos da más. Y eso nos va a quedar 0. ¿Listo? Entonces este es el vector director
de esta recta que pasa por estos dos puntos. Es el vector 0, menos 3,0. Este vector tiene como punto inicial el origen, ¿listo? Y el punto final sería este punto de aquí, ¿listo? Bueno, entonces con este vector director o vector dirección podemos ya hallar la ecuación vectorial. Veamos. Listo, entonces la ecuación vectorial la podemos escribir de esta forma. Obviamente yo lo he tomado del autor, Álgebra Lineal de Grossman. Eso también pues depende del libro, pero bueno, en esencia es lo mismo. Aquí le coloqué R, la flechita de vector, cogí el punto P, la flechita del vector más T, a este se le va a llamar un parámetro, y V, que es el vector director. ¿Listo? R es un vector, un punto arbitrario, ¿sí? Del espacio, entonces lo llamamos X, Y, Z. Puede ser cualquier punto. P, pues es el primer punto que nos han dado acá. Recuerdan aquí P, que era este 2,3 menos 4. Lo reemplazamos simplemente aquí, más T, que es el parámetro, que es como lo novedoso aquí, como lo nuevo. Y V, pues que nos había dado el vector director, ¿sí? Que nos había dado esto. ¿Recuerdan? Aquí, el paso anterior, nos había dado esto. Y ya, listo. Ahí ya quedó. Esta es la ecuación vectorial. Bien, esa es como la más sencilla. Bueno, listo. Entonces ya le hemos dado pues un nombre, o sea, una ecuación a esa recta que pasa por esos dos puntos iniciales. Bueno, ahora vamos a hallar las ecuaciones paramétricas. Bien, entonces para las ecuaciones paramétricas partimos de la ecuación vectorial que nos había dado esta forma y igualamos las componentes. Entonces miren, es muy sencillo. Aquí sería la primera componente que es x es igual a la primera componente de aquí más aquí sería t por 0 o 0t, ¿listo? Y así, la segunda componente y es igual a la segunda componente de acá que es 3 y acá el t entra a multiplicar, ¿sí? Entonces quedaría menos 3t. Y la tercera componente igual, sería menos 4 más 0t, ¿listo? Esas serían las ecuaciones paramétricas. Ahora, aquí hay algo adicional que es que aquí ahí está el 0 y el 0 estaría multiplicando a la t. Y ustedes recordarán que todo número multiplicado por 0 pues da 0. Así que esta simplemente va a quedar x igual a 2 porque aquí nos va a dar 0 y al sumarle 0 pues no va a afectar en nada. Esta pues sí queda igual y esta pues nos va a quedar z igual a menos 4. ¿Listo? Y estas pues serían las ecuaciones paramétricas. Otra forma de ver esta ecuación vectorial. ¿Listo? Bien, bueno, igual si se generó alguna duda por aquí, alguna dudita, pues me comentas abajo en la parte de comentarios o por medio de las redes sociales. Abajo está el enlace de esas redes sociales. Te invito a que me sigas y pues si tienes alguna duda de este ejercicio u otros, me comentas, ¿vale? Bueno, listo, estas son las ecuaciones paramétricas y ahora vamos con las ecuaciones simétricas, las cuales también pues se infieren, se concluyen a partir de estas paramétricas. Veamos. Listo, entonces aquí tenemos las simétricas. Bueno, partimos de las paramétricas, ¿se recuerdan? X igual a 2. Teníamos esta y tenemos z igual a menos 4. Entonces aquí es más sencillo que los otros ejercicios que hemos realizado en la lista de reproducción. Porque en esta parte solamente debemos hacer el despeje de t, del parámetro t. Entonces aquí este 3 que está sumando pasa a restar, nos queda y menos 3. Y por último el menos 3 que está aquí está multiplicando a la t que estamos despejando. Entonces pasaría a dividir y quedaría de esta forma. ¿Listo? Y entonces las simétricas quedarían así. X igual a 2, aquí no podemos igualarlas como en los otros ejercicios que hemos hecho. Quedaría esta solita, z igual a menos 4. ¿Sí? Estas nos habían quedado solitas ahí. Y listo, estas son las ecuaciones simétricas. Bien. Bueno, entonces vamos a proponer un ejercicio para que lo realices y ahorita confrontamos la solución, ¿vale? Muy bien, entonces el ejercicio que te propongo que realices es una recta que pasa por estos dos puntos en el espacio y hallar pues ecuación vectorial, paramétricas y simétricas. Bien, entonces le das pause, lo realizas y ahorita confrontamos la solución, ¿vale? Ok, bueno, entonces, bueno, espero que lo hayas hecho un buen intento de solución con el ejercicio. Creo que es mucho más sencillo que el que explicamos allá. Bueno, lo primero es hallar el vector director. Recuerda, marcamos aquí P y Q, los puntos PQ. Hallamos el vector director restando las componentes de Q a P. Entonces 3 menos 1
2 menos 2 y 1 menos 3. Aquí nos da 2, aquí nos da 0 y aquí nos da menos 2. Recuerda que aquí signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Aquí sería menos 3. ¿Listo? Entonces sería menos 2 acá. Bueno, este es el vector director y con este hallamos la ecuación vectorial. Listo, entonces aquí tenemos la ecuación vectorial, R, un punto arbitrario, X, Y, Z en el espacio, P, que era el primer punto que nos habían dado, ¿sí? Mírenlo ahí, 1, 2, 3, 1,23, T, el parámetro y el vector director que acabamos de hallar, y sería esta, así que esta es la ecuación vectorial. ¿Listo? Súper sencillo. Bueno, con esta ecuación vectorial vamos a hallar las paramétricas, ¿bien? Bueno, entonces aquí tenemos las paramétricas, hacemos, bueno, a partir de la ecuación vectorial que era esta, bueno, aquí voy a adicionar unos cálculos, pero pues la verdad pues no es necesario, si lo identificas de una vez, genial. Bueno, aquí el parámetro t lo entramos a multiplicar, aquí entonces nos quedaría 2t, aquí t por 0 pues nos da 0, todo número multiplicado por 0 recuerden que nos da 0, aquí nos da menos 2t, y aquí sumamos componente a componente. Estamos sumando aquí 1 más 2t, 2 más 0 pues nos da 2. Aquí nos daría 3 menos 2t. ¿Listo? Y igualamos. Aquí x es igual a la primera componente, y igual a la segunda y z igual a la tercera componente. Así que estas serían las ecuaciones paramétricas. Bien. Bueno, espero que hasta ahí te haya dado todo igual. Bien. De todas formas, si se generó alguna duda o algo no te dio, pues me comentas. Sobre todo por las redes sociales me queda más fácil darte una asesoría. Bueno, vamos último con las ecuaciones simétricas y esas pues a partir de estas paramétricas. Y bueno, ya para terminar, entonces ecuaciones simétricas, tenemos aquí las paramétricas, teníamos x igual a 1 más 2t, despejamos t, el 1 está sumando pasa a restar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Bien, y igual a 2 queda solita ahí, aquí también despejamos t, 3 está sumando pasa a restar y menos 2t, menos 2 está multiplicando pasa a dividir. Y aquí sí igualamos estas que tienen igualado el parámetro t. Entonces nos quedaría x menos 1 igualado sobre 2 igual a z menos 3 sobre menos 2. Estas dos. Y la y igual a 2 es así, queda solita por aparte. Así que estas serían las ecuaciones simétricas. Y ya, ahí quedaría solucionado todos estos dos ejercicios. Ya la ecuación vectorial, aquí tenemos los dos puntos. Y primero vamos a hallar este vector. Lo vamos a llamar el vector v. Lo pueden llamar el vector u o el vector w. Pero bueno, llamémoslo en este caso v. Va a ser simplemente, es muy sencillo, miren, va a ser la resta de cada una de las componentes de estos dos puntos. Entonces, de la componente en x. Entonces va a ser 3 menos 4. Nos va a quedar aquí menos 4. Aquí es necesario un paréntesis para que no se repita el menos aquí. Y aquí ustedes quedaría con la componente y. Lo mismo hacemos con la componente en y. Entonces nos queda 0 menos 1. Aquí lo tenemos. J. Más la resta también de las componentes de las coordenadas en z. 7 menos 0. Y listo, aquí 7 menos 0k. Bueno, ahora hacemos las operaciones indicadas. Aquí quitamos este paréntesis, así que nos queda menos por menos, nos va a dar más. Y en última nos va a dar 7. 7i. Aquí nos queda menos 1. Y por este más nos queda menos 1j. Y acá nos queda 7, 7k. Así que ya tenemos este vector v. Muy bien. Que es la resta de cada una de las coordenadas de los dos puntos. Muy bien. Entonces veamos qué es lo que sigue. Ok, listo. Entonces ahora lo que hacemos es coger un punto cualquiera, un punto x, y, z, que está en la recta, y vamos a tener esta ecuación. Esta es la ecuación vectorial. Es el vector OR, o sea, del origen al punto R, que es x, y, z, va a estar dado de esta manera, ¿sí? Va a ser xy más yj más zk. Y esta va a ser la ecuación vectorial, va a ser el vector OP. OP va a ser el punto, el primer punto que nos han dado, que es este de acá, más T, que es cualquier número, y el V, que es el que habíamos hallado hace un momento. ¿Listo?
Esta es la que debemos memorizar y es la que tenemos que tener en cuenta en la ecuación vectorial. Esta parte de aquí pues queda igual, aquí no hay cambios. Aquí entonces empezamos a reemplazar OP, que es el primer punto, es este aquí, menos 4, 1, 0. Lo planteamos de esta manera, entonces nos va a quedar menos 4i más 1j más 0k, ¿listo? Y el t, recordemos el t es cualquier número, para lo cual se va a cumplir toda esta ecuación vectorial. Y el v, que lo habíamos acabado de hallar, con los dos puntos, ¿sí? Recuerdan que había sido la resta, es el vector de acá, la resta de cada una de las componentes p y q. Entonces era este vector v que es 7 menos 1 más 7k. ¿Listo? Simplemente lo reemplazamos aquí y ya. Y bueno, aquí nos quedaría la ecuación vectorial. Aquí podemos hacer algo adicional que es este 0k, pues en últimas no es necesario colocarlo. Y nos quedaría de esta manera, esta expresión. Y esta entonces es la ecuación vectorial de la recta que pasa por estos dos puntos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hallar entonces las ecuaciones paramétricas. Ok, listo. Entonces, para hallar las ecuaciones paramétricas partimos de la ecuación vectorial que estaba aquí. Esta ecuación ya la teníamos del punto anterior, ¿sí? Recordemos aquí, habíamos hallado la ecuación vectorial. Entonces la colocamos acá y hacemos sacamos estas tres ecuaciones de esta manera. Miren, x va a ser igual a menos 4, todas las componentes de y, entonces va a ser igual a menos 4 y acá va a ser 7t, ¿sí? Pero ya no colocamos la componente en y. Lo mismo va a ser con y, entonces y va a ser igual a 1j, ¿sí? Aquí va a ser menos t, ¿sí? Entonces y igual a ser 1 menos t. Y z va a ser igual, aquí pues no aparece z, había sido 0, que lo habíamos quitado anteriormente, pero acá sí va a ser con 7t, entonces z va a ser igual a 7t. ¿Listo? Estas entonces son las tres ecuaciones paramétricas de esa recta que pasa por esos dos puntos. La sacamos a partir de la ecuación vectorial. Muy bien, ahora vamos con las ecuaciones simétricas, las cuales van a salir de las ecuaciones paramétricas. Veamos entonces cómo nos queda. Muy bien, listo. Entonces, las ecuaciones simétricas las sacamos a partir de las ecuaciones paramétricas, que las habíamos hallado hace un momento. Estas tres, y las voy a colocar de esta manera, ¿sí? Aquí las tenemos. Esta primera, la x, la y y la z. Y lo que hacemos es en que cada una de ellas despejamos la variable t, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este 4 que estaba negativo, entonces lo enviamos al otro lado con signo positivo. Nos queda esta expresión, x más 4 igual a 7t. Y el 7 que va a estar multiplicando a la variable t, lo enviamos a dividir. Y nos queda de esta manera. Aquí lo he hecho paso a paso, de todas formas ustedes lo pueden hacer de un solo paso desde aquí a acá. ¿Sí? Si les resulta sencillo. Bueno, aquí pues entonces nos va a quedar este 1 que está positivo, lo pasamos con negativo. Y aquí el menos 1 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Este signo no cambia porque simplemente está pasando a dividir. Y acá el único número que despejamos es el 7 que está multiplicando, lo enviamos a dividir. ¿Listo? Entonces nos queda que t es igual a esta expresión y a la de acá, a la tercera. Así que podemos igualar las tres ecuaciones, ¿sí? Y nos va a quedar de esta forma. Y a esto es lo que se le llaman las ecuaciones simétricas. Muy bien, listo. Entonces así queda solucionado este ejercicio vectorial. Y lo primero que hacemos es hallar el vector director a la recta, que es un vector paralelo a esa recta que está ubicado pues desde el origen. Y nos va a dar la dirección de esa recta. Entonces, pues tenemos los dos puntos, los vamos a llamar P y Q, ¿sí? Los dos puntos que nos han dado por donde pasa la recta en el espacio, entonces lo llamamos P y Q. Y para hallar el vector director, simplemente hacemos esta parte. Bueno, entonces hallamos el vector P hasta Q, desde el punto P hasta el Q, y empezamos a hacer la resta de las componentes. Aquí la componente en X, 1, menos la componente en x de p.
menos 2. Y asimismo con la componente en y, 2 menos 1 y menos 1 menos 3. ¿Listo? Hacemos las operaciones indicadas, eso nos da menos 1 aquí. Aquí nos da, bueno, aquí da menos 1 porque se restan, tienen signos diferentes y conserva el signo del mayor. Bueno, aquí simplemente nos da 1 y aquí como tienen igual signo, se suman y colocamos el mismo signo. Listo, entonces ya tenemos, este lo hemos llamado V, que es el vector director a la recta que pasa por estos dos puntos. Ese vector director, bueno, obviamente da la dirección de esa recta y es paralelo a esa recta. Muy bien, listo. Entonces ahora miremos la ecuación vectorial. ¿Cómo quedaría? Ok, listo. Entonces la ecuación vectorial está dada de esta forma. La he tomado del libro de álgebra lineal de Grossman. Depende del autor, pues la marca diferente, ¿no? Pero entonces, en términos general va a estar así, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar un vector desde el punto origen a R, un punto R que lo vamos a llamar pues cualquier punto que está en la recta, con sus componentes X, Y, Z. Y vamos a coger un punto que está en la recta, ya conocido, el vector OP. Y ese punto pues lo vamos a coger de aquí del ejercicio que nos han dado. Vamos a coger este. También pudimos haber escogido el Q. Pero bueno, por lo general siempre se escoge el P, el primero. T que tenemos aquí es cualquier número real. ¿Sí? Él va variando, puede tomar cualquier valor. Y V es el vector director. El vector paralelo a la recta que hemos hallado hace un momento con los dos puntos. Este vector de aquí va a ser. Entonces, esta es la fórmula que ustedes deben aprenderse para hallar la ecuación vectorial y luego simplemente ustedes lo que hacen es reemplazar. Bueno, aquí X y Y, Z es cualquier punto que pertenece a la recta. Marcamos el punto P, que era el que nos habían dado. Este y luego el V. Bien. Y el V aquí y la T que va variando, entonces es un número real cualquiera. Y así estaría dada la ecuación vectorial. De esta forma, aquí con las componentes X, Y, Z. En la lista de reproducción encuentran otros videos donde escribimos la nomenclatura de XY, YJ, ZK. También puede hacerse la ecuación vectorial de esa manera. ¿Listo? Va a ser similar. Entonces vamos variando el tipo de ejercicio porque a veces se explica de una manera, a veces se explica de otra, pero significan lo mismo. Muy bien, les recuerdo en la parte de acá arriba les dejo la etiqueta donde pueden encontrar esa lista de reproducción y también en la parte de abajo está el link del ejemplo 1 de esa lista de reproducción y el contacto de las redes sociales para que ustedes por ahí puedan hacer sus consultas, puedan plantear sus dudas sobre este tema y otros temas de matemáticas. Yo por ahí les atiendo y les voy colaborando con esas dudas y pues también las sugerencias que puedan hacer por esas redes sociales. Muy bien, ahorita vamos a hallar entonces las ecuaciones paramétricas. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, segundo, las ecuaciones paramétricas, partimos de la ecuación vectorial, que ya la habíamos hallado, que era esta ecuación. Partimos de ahí. Y bueno, esta de acá, pues X, Y, Z va a quedar igual, pero empezamos a trabajar en este lado derecho de la igualdad. Bueno, esta T, que es el parámetro, lo vamos a llamar parámetro en esta parte, puede entrar a multiplicar a cada una de las componentes de este vector. Entonces aquí nos va a quedar menos 1t, aquí 1t y menos 4t. Luego aquí tenemos dos vectores que se están sumando, entonces los sumamos componente a componente, porque así es la suma de los vectores. Entonces será 2 menos 1t, 1 más 1t y 3 menos 4t. Listo. Aquí ya tenemos la operación. Y luego tenemos este vector igual a este vector. Para que se cumpla esta igualdad, cada componente debe ser igual. ¿Listo? Entonces, esta componente en X debe ser igual a esta componente en X. Aquí tenemos. Asimismo va a ser Y, va a ser igual a esto. Y Z va a ser igual a esta componente. ¿Listo? Aquí tenemos las ecuaciones. Y esas se les llaman las ecuaciones paramétricas con T, que es el parámetro, y T puede ser cualquier número real. ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? A partir de la ecuación vectorial podemos extraer e inferir las ecuaciones paramétricas. Muy bien, ahora vamos con las ecuaciones simétricas. Listo, entonces aquí tenemos las ecuaciones simétricas y esas se infieren a partir de las ecuaciones paramétricas, las que habíamos hallado aquí.
Entonces aquí pues yo las he colocado de esta manera y lo que hacemos es despejar en cada una de ellas el parámetro t. Listo, entonces hacemos un despeje aquí, lo voy a hacer paso a paso. Ustedes lo pueden hacer inmediatamente, depende de la habilidad que tengan para hacer el despeje. O con la práctica pues lo harán de inmediato y pueden llegar de una vez a estas ecuaciones simétricas. Expliquemos el paso a paso. Aquí quedaría, bueno, el 2 pasa a restar porque está positivo. Y luego el menos 1 que está multiplicando pasa a dividir. Cuando pasa de multiplicar a dividir se conserva el signo, ¿listo? Aquí también el 1 está positivo, pasa a negativo y el 1 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora acá en Z, el 3 está positivo, pasa a negativo y menos 4 pasa a dividir. Listo, entonces ya tenemos T es igual a cada una de estas tres expresiones, así que las podemos igualar y así hemos hallado las ecuaciones simétricas. Muy bien, listo, entonces así quedaría resuelto este Mira, la ejercicio. ecuación vectorial, entonces los dos puntos los marcamos de esta manera, PQ, puede ser cualquier otra letra, bueno, eso es lo de menos, entonces lo marcamos con un nombre, ¿listo? Y para hallar la ecuación vectorial necesitamos, es supremamente importante hallar el vector director o el vector dirección de esa recta, ¿bien? Y ese vector director se halla de una manera muy sencilla, miren, simplemente colocamos el vector PQ en esta dirección, PQ, ¿listo? Vamos a llamar vector V o puedes llamarlo otra letra como la que hayas visto en tu curso o en el libro que estés estudiando. Y simplemente vamos restando en este orden, mira. Las componentes de Q le restamos las componentes de P. Entonces nos quedaría menos 1, le restamos menos 7. Nos queda de esta manera. Acá sería menos 2, le restamos menos 1. Y luego sería 3, le restamos menos 3. ¿Listo? Y bueno, ya hacemos las operaciones indicadas. Aquí nos da menos 8, aquí nos da menos 3 y aquí nos da 0. ¿Listo? Y este sería el vector director. Es el que le da la dirección a esa recta. ¿Listo? Bien, ya con esta información y bueno, tenemos los dos puntos y tenemos el vector director, entonces ya podemos hallar la ecuación vectorial. Bien, entonces para la ecuación vectorial tenemos esta ecuación, tenemos R, lo puedes llamar con esta letra o cualquier otra letra, el vector R, que es un vector genérico, ¿listo? O un punto genérico, ¿listo? Que sería x, y, z en este caso. Tomamos el vector P, pues que es el vector que nos plantea el ejercicio, que era el primero, este de aquí. Lo vamos a escribir ahí, ¿listo? Luego le sumamos el vector director que habíamos hallado hace un momento, multiplicado por t, que sería el parámetro, a veces lo llaman lambda, bueno, cualquier otra letra, eso depende pues del libro, del autor, del profesor que te esté dando el curso, eso es lo de menos, pero en esencia es lo mismo, ¿listo? Bien, y simplemente reemplazamos, bueno, este t es un parámetro, ¿sí? Puede tomar cualquier valor, bien, cualquier valor en R, bien. Entonces, simplemente reemplazamos R, X, Y, Z, el P sería el vector P, que sería este, 7,1, y le sumamos T, que sería el parámetro, repito, puede ser cualquier otra letra, he visto letra como lambda, alfa, bueno, en fin, la que estés viendo en clase o el libro que estés estudiando. Y lo multiplicamos por el vector director y listo. Y esta sería entonces la ecuación vectorial. Es como pues es la más sencilla me parece a mí. Bien, la ecuación que tienes que aprenderte es esta y simplemente luego reemplazar. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con segundo las ecuaciones paramétricas. Bueno, para las ecuaciones paramétricas entonces partimos de la ecuación vectorial que habíamos hallado hace un momento. Entonces la volvemos a escribir aquí. Y también es muy sencilla también, mire, simplemente vamos a igualar las componentes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la primera componente, x, es igual a la primera componente de aquí, que sería 7, y la primera componente de este vector director multiplicada por el parámetro, ¿bien? Entonces aquí de una vez nos va a dar es menos, ya que sería más por menos, nos da menos 8t, y la t la colocamos acá, pues, por una mejor escritura. En matemáticas, las letras, las variables, por lo general van al lado derecho del numerito. ¿Listo? Bien, y entonces asimismo con la segunda componente. Entonces sería y igual a 1, ¿sí? Otra vez menos, aquí sería menos 3t. ¿Listo?
Y la z, la tercera componente sería z es igual a 3 y acá sería 0, 0t. ¿Listo? Bueno, podríamos dejarla ahí. Estas tres serían las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Sencillo, ¿cierto? Pero aquí tenemos un 0t, entonces es mejor como anular esto de una vez. 0 por t, eso nos va a dar 0. ¿Sí? Cualquier número multiplicado por 0 nos da 0 y si este 0 le sumamos a 3, pues nos da 3. Así que quedaría mejor de esta forma como lo he encerrado aquí en el recuadro. ¿Listo? Y esas serían las ecuaciones paramétricas. Bien, espero haberme hecho entender hasta aquí. Si se genera alguna duda, recuerda, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo ese enlace de las redes sociales. Por ahí varios estudiantes hacen consultas y yo con mucho gusto, en la medida de lo posible, se les puede ir colaborando. ¿Listo? Por medio de video, audio, texto, bueno, en fin. Bien, bueno, ya vamos ahora entonces con la tercera, que serían las ecuaciones simétricas. Entonces, bueno, para las ecuaciones simétricas debemos tener en cuenta las anteriores ecuaciones, las paramétricas. Entonces las escribimos aquí, en este orden, ¿listo? Y en cada una de ellas vamos a despejar el parámetro, el t o lambda o bueno, la letra que hayas utilizado o que estén utilizando en tu curso. Entonces, bueno, aquí despejamos la letra t, entonces este 7 pasa a restar, cambia de signo y menos 8 que está multiplicando pasa a dividir. Recuerda que este menos 8 no cambia de signo, porque él ya sufre un cambio, estaba multiplicando, entonces él pasa a dividir y ya, ahí queda, ¿listo? Bueno, esa sería el primer despeje. Acá en la segunda ecuación paramétrica despejamos también t, entonces el 1 está positivo, pasa con signo negativo, y menos 3 está multiplicando, pasa a dividir y conserva su signo, recuerda eso, t. Bueno, y en la tercera pues no estaba la t, recuerdan que estaba multiplicada por el 0, entonces se anuló, entonces queda z igual a 3 y pues quedaría así, z igual a 3, ¿listo? Y entonces las ecuaciones simétricas serían estas de aquí y las organizamos de la siguiente forma. Bien, entonces quedarían de esta forma, igualamos como, miren que esta está igual a t, entonces se podrían igualar esas dos expresiones. Nos quedaría de esta forma, coma, pues esta como no tiene t, la dejamos ahí, z igual a 3, y estas serían las ecuaciones simétricas, y ya. Así sería el ejercicio, ahí quedaría terminado. Serían tres formas diferentes de nombrar una recta que pasa por esos dos puntos. Tendríamos la ecuación vectorial, tendríamos las ecuaciones paramétricas y las simétricas. Bueno, entonces ahora vamos a proponer un ejercicio parecido, pues para que practiques lo que vimos aquí. Entonces nos piden hallar la ecuación vectorial, paramétricas y simétricas de la recta que pasa por los puntos, estos dos puntos que están ubicados en el espacio. Bien. Bueno, entonces, en el ejercicio anterior, si se generó alguna duda, puedes hacer tus consultas, recuerda. Abajo te dejo el enlace de esas redes sociales o me dejas un comentario. Aunque es más rápido y más eficiente por medio de las redes sociales, que estoy más pendiente por ahí. Bien, y entonces ya despejadas las dudas, te invito a que les pause el video y hagas este ejercicio. Y ahora comparamos la solución, vuelves y le das play y miramos a ver qué tal nos da. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, espero que le hayas dado pause y ahora vamos a hacer el recuento y vamos a comparar lo que has hecho. Entonces, vamos con la ecuación vectorial. Ya tenemos los dos puntos y lo que necesitamos hallar es el vector director. Entonces, para hallar el vector director, le damos nombres P y Q. Lo de las letras es lo de menos. Si quieres, le cambias otra letra, A, B, bueno, la que sea. También esta letra es lo de menos, eso no interfiere. Lo importante es que se halle el vector director de esta manera. A un punto le restas el otro punto, ¿sí? Por así decirlo. Entonces en este caso sería como hemos marcado PQ, entonces a Q debemos restarle P. Entonces sería menos 1, menos 3. ¿Listo? 1, menos 2 y 0, menos 1. Y eso nos da este vector. ¿Listo? Y este sería el vector director. Bien, espero hasta ahí te haya dado igual. Bueno. Y ya la ecuación se quedaría el vector R, que sería el vector genérico x, y, z, el vector P, que sería con el punto P, listo, el parámetro, y multiplicado por el vector director. Y ya, esa sería la ecuación vectorial. Bien,
Bueno, espero que así te haya dado y si no, pues me comentas. Bien, vamos entonces ahora con las ecuaciones paramétricas. Bueno, entonces aquí tenemos las ecuaciones paramétricas, partimos de la ecuación vectorial, la tenemos aquí, la volvemos a escribir y establecemos estas ecuaciones igualando las componentes, entonces sería x igual a 3 y aquí sería menos 4t, bien, luego sería y, segunda componente acá 2, aquí otra vez menos, entonces sería menos 1t, y luego z es igual a 1, y acá otra vez menos 1t. Y estas serían las ecuaciones paramétricas. Bueno, repito, ojalá, bueno, hasta aquí vayamos igual. Pasemos ahora a las ecuaciones simétricas. Ok, y bueno, ya para finalizar el ejercicio, ecuaciones simétricas, partimos de las ecuaciones paramétricas, las escribimos, despejamos el parámetro t, este sería el despeje, el 3 pasa a restar y menos 4 pasaría a dividir. Aquí el 2 pasa a restar y menos 1 pasa a dividir. Y aquí el 1 pasa a restar y menos 1 pasa a dividir. Y luego igualamos las expresiones. Y estas serían las ecuaciones simétricas. Bueno, espero que hayas realizado el ejercicio y que te haya dado igual a lo que hicimos ahora. Bueno, si no es así, si se generó alguna duda, recuerda, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo ese enlace de las redes sociales. Y bueno, si te ha servido toda esta serie de videos del curso de álgebra lineal, recuerda, te agradezco mucho si le das me gusta a cada uno de los videos, también dejando un comentario y dándole aquí en el botoncito de suscripción que empieza a aparecer, o acá abajo está el clic para que le des clic en este botoncito rojo de acá. Te dejo los recuadros que empiezan a salir ahora y las etiquetas que están en la parte superior derecha, donde encuentras más videos de esta lista de reproducción que han salido antes. Y los otros temas del curso de álgebra lineal, lo que es subespacios, espacios vectoriales, bueno, en fin, lo que sigue de ahí para adelante. Ok, bueno, te agradezco mucho la atención y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.